nacional intersectorial, y esta palabra es muy importante, de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, que tiene una proyección de 10 años, de aquí al 2035, y que fue expedida mediante resolución conjunta 1350 del 2026, específicamente en fecha julio 10. En esta resolución conjunta y pues obviamente en la construcción de la misma participaron muchas instituciones estatales, pero la suscribieron el Ministerio de Salud y Protección Social, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a quienes desde ya agradecemos obviamente el compromiso que asumieron al suscribir la resolución de la que estamos hablando, la 1350 del 2026, y que pues a quienes no la tengan, decir de una vez que está colgada de la página web del ministerio, o perfectamente se puede copiar a través de los buscadores para poder acceder más específicamente a los contenidos. Eh, ya lo mencionamos, ya lo mencionamos. Disculpen un momentico que hay interrupciones de teléfono. Ya. Eh, Mencionamos los ministerios de Salud y Protección Social, del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación Social, conjuntamente con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Por qué estamos entonces hoy aquí en resumen? La actualización responde a una necesidad. Colombia necesitaba iniciar una nueva etapa para fortalecer Te quedaste en silencio. Ya activé. Gracias. Mediante, decíamos, una política pública que integre a múltiples sectores del Estado e incorpore nuevos desafíos sociales y sanitarios para fortalecer la acción territorial y orientar la gestión pública hasta el año 2035. Ahora bien, ¿por qué era necesaria una nueva política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos? La actualización responde entonces a varias necesidades. En primera instancia, hay un nuevo marco normativo para adoptar la política nacional y armonizar con requerimientos legales, jurisprudenciales. Particularmente, hay un ordenamiento específico de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-055 del 2022, que le dice al Ministerio que por favor actualice la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos que pues ya venía funcionando en el país. Vamos a ver a continuación una línea de tiempo acerca de los desarrollos que ha tenido la política en nuestro país. Por otra parte, una serie de cambios sociales frente a los cuales había que responder, y eso se traduce básicamente en que existen nuevos retos demográficos y epidemiológicos. Ustedes saben que, por ejemplo, las tasas de recambio en la fecundidad en nuestro país están por debajo de la tasa de recambio, que es 2 nacimientos en promedio por mujer. En este momento estamos en 1.1. Y pues había también que responder a diferentes cambios epidemiológicos en los eventos y tecnológicos y culturales. Es decir, la política es dinámica, evolucionan las demandas sociales que hay frente a los temas.
podemos mencionar particularmente uno del cual vamos a hablar más tarde, y es la endometriosis o todos los temas de salud menstrual. Son temas emergentes que necesitan una respuesta más fuerte a través de este nuevo instrumento de política. Fuera de eso, hay unas nuevas necesidades en salud y evidencia científica que respalda los hechos que se plantean en la política. Por ejemplo, temas como el estigma y la discriminación, cómo afectan la respuesta y la adherencia a los tratamientos de VIH-Sida, es un tema que está perfectamente estudiado y publicado en revistas indexadas con estudios muy serios. Es decir, que los temas psicosociales de la respuesta a la salud sexual y reproductiva, pues no son simplemente un deber ser o un ideal, sino que realmente se cuenta con evidencia de cómo la vulneración de los derechos afecta indicadores en salud. Por otra parte, era necesario fortalecer la coordinación intersectorial y territorial, por eso están convocados todos y todas ustedes a este espacio, porque es desde los territorios principalmente donde se operativiza y se garantiza el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Ahora bien, ¿qué representa la resolución conjunta 1350 del 2026 para Colombia? La actualización responde entonces a una serie de necesidades de actualizar la política nacional después de más de una década, de fortalecer la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, de consolidar una gobernanza intersectorial. La política pasada planteaba unas responsabilidades para los diferentes sectores, pero al no ser vinculante a través de una resolución, pues definitivamente había algún tipo de rezagos en esta tarea. Al ser suscrita ya por 4 sectores, pues se transforma en una herramienta que permite fortalecer la respuesta que en salud sexual y reproductiva y en el ejercicio de los derechos es necesario en nuestro país. Por otra parte, es necesario incorporar nuevos retos sociales y sanitarios y fortalecer la implementación a nivel territorial, como ya hemos señalado. La evolución de la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos en Colombia entonces obedece a una evolución conceptual y normativa y de la práctica de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en nuestro país. Podemos arrancar por los años de las décadas del 60 y el 70, donde básicamente había un enfoque biomédico y de control poblacional. Todos los programas anticonceptivos y de planificación familiar fueron como elemento direccionador de la política en ese momento. Ya en el 91, a través de la Constitución, pues empieza a resaltarse el enfoque de los derechos humanos y en el 2003 ya se generó a partir del ministerio una política de salud sexual y reproductiva que redefinió la salud sexual y reproductiva como un estado de bienestar integral en los ámbitos físico, mental y social. Esta política estaba centrada muy en eventos, estaba centrada, era muy salud-centrista y definía competencias únicamente para el sector salud, a la diferencia de la evolución de la política que hoy presentamos. En el 2006 hubo avances normativos y básicamente jurisprudenciales a través de una sentencia de la Corte Constitucional que ha sido clave en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, y es la sentencia C-355 del 2006, mediante la cual se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y se empezaron a generar una serie de elementos normativos que acompañan el desarrollo de la política. Aquí hay que decir que la política no es solamente el documento que hoy estamos presentando.
La política tiene una cantidad de elementos normativos que la acompañan, que la fortalecen y que dan especificidad a las líneas de respuesta y van a dar fortaleza justamente al quehacer de todos y todas ustedes en el territorio y que pues es necesario conocer. Resoluciones, por ejemplo, como la expedida 309 para la toma de decisiones en salud por parte de niños, niñas y adolescentes, pues es fundamental en la garantía de este sector poblacional y pues donde se resalta obviamente el enfoque de curso de vida. En el 2007, el decreto 3039 estableció el Plan Decenal de Salud Pública. Allí hubo una dimensión de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos que dio unos elementos de gestión operativa bastante importantes que nos permitieron avanzar a nivel territorial a través de este instrumento de política. En el 2010 se conformó la Comisión Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Hay que decir que este decreto 2968 está justamente hoy de cumpleaños. Llevamos 16 años de ese decreto que se suscribió el 6 de agosto del 2010 y en el 2013 la ley de 1620 de convivencia escolar empezó a integrar la educación para la sexualidad en el sistema educativo y en el entorno educativo. No digamos que empezó, sino que fortaleció. Hay leyes previas ya desde el 93 que obligan a las instituciones educativas a generar espacios para la educación integral en sexualidad. Y en el 2013 también se dio el consenso de Montevideo, que es quizás la herramienta más eh, avanzada que pueda existir en el mundo frente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos y donde pues obviamente nosotros hemos retomado para la construcción de esta política este consenso de Montevideo como un elemento fundamental de referencia. En el 2014, entonces, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva reconoció esa dimensión que ya se había planteado desde el 2007 y la desarrolló y la amplió. Es una política muy conceptual, digamos que tiene la debilidad de no plantear tantas acciones operativas, cosa que para la construcción de la actual política procuramos justamente hacer como una simbiosis entre este elemento del 2014 y el Plan Decenal de Salud Pública del 2017, perdón, del 2007, para que quedara un instrumento que si bien no desdice los elementos conceptuales, pudiéramos decir filosóficos de la política, pues sí amplía esa capacidad operativa en los territorios para los planes de acción territorial, para que juegue como carta de navegación de los diferentes sectores y se puedan impulsar las diferentes acciones que están planteadas en el documento. Por otra parte, hay un elemento que representa un hito en la historia de nuestro país y es la ley 1751 del 2015, mediante el cual se elevó la salud a derecho fundamental, ¿no? Y eso orienta igualmente la construcción de este documento a partir de esta ley estatutaria en salud, pues se fortaleció la respuesta en salud pública a través de la resolución 3280 del 2018 y donde ustedes las conocen muy bien, está en la ruta de atención integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta de atención integral para la salud materno-perinatal, que son herramientas que
definitivamente han representado instrumentos claves en el avance en la salud de nuestras poblaciones. Por otra parte, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, establecido a través de las resoluciones que están en pantalla, ha representado un avance igualmente conceptual en los temas de planificación y gobernanza a través de nuestro sistema de salud. Y por último, entonces, en el 2023, el Plan Nacional de Desarrollo igualmente da el lineamiento para que la política se actualice y a través de todo este recorrido, entonces llegamos a un momento en donde tenemos que hacer el pare y decir, bueno, necesitamos construir una nueva política. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, hay todo un diseño metodológico que blinda la política en términos de el rigor que deben tener este tipo de instrumentos en términos de consulta, en términos de participación, en términos de revisión de la evidencia, etc. Entonces, básicamente se desarrolló a través de 5 etapas. Una de alistamiento, donde se hizo un análisis de la política previa, identificando disposiciones de obligatorio cumplimiento y estableciendo un cronograma que nos permitiera avanzar en la materia. Para esto se suscribió una carta de intención para el apoyo de la actualización de la política con un socio estratégico técnico que está a cargo misionalmente dentro del sistema de Naciones Unidas de los temas de población y desarrollo y obviamente de la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos que van de la mano con los temas poblacionales, cuál es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Más adelante, entonces, se hizo un diagnóstico situacional haciendo el análisis de datos y estadísticas, ya con datos preliminares de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, con análisis, evaluaciones e investigaciones de revisión de la evidencia y se hizo igualmente una revisión normativa y un análisis del impacto normativo que había tenido la política previa. Igualmente se hizo un análisis de los actores que son beneficiarios básicamente de este tipo de política y se hizo un análisis descriptivo e inferencial de los elementos que debería contener la actualización. Se definió el problema público a través de una consulta inicial con actores e instancias claves, se definió el problema y se hizo validación de objetivos, principios, enfoques. Básicamente el primer ejercicio se hizo con la Comisión Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la que les digo que hoy está cumpliendo años, con la sociedad civil y con agencias de cooperación internacional. En una etapa 4 se hizo apropiación social del conocimiento. Este es un componente estratégico y operativo en la política para poder hacer esa revisión técnica, validación y ajuste de los contenidos con aportes del sector salud y por supuesto de otros sectores que ya mencionamos han estado involucrados en la construcción de la misma. Esto se hizo a través de encuentros regionales, consultas digitales y siempre con el acompañamiento de la Comisión Intersectorial. Y por último, una consulta pública ya del cuerpo de la resolución, donde se hizo la sistematización de observaciones y ajustes de todos los interesados que accedieron a la publicación de la resolución en la página web. Se hizo una validación
de esos aportes que se hicieron a través de la consulta y se ajustó el documento explicando aquellas que no se podían asumir, por qué razón no se podían asumir. Ahí participaron ciudadanía, organizaciones sociales, actores institucionales, y todo esto da entonces como resultado a la resolución conjunta 1350 del 2026. Como se dan cuenta, es un proceso largo, dispendioso, que arrancó en el 2024 y que se cierra 2 años posteriormente a su inicio, pero que ha contado, vuelvo y repito, con todo el rigor metodológico para su construcción. Entonces decíamos que en las etapas iniciales se define cuál es el problema público que aborda la política. Para sacar esta pequeña frase, ustedes no se imaginan la cantidad de discusiones que hay para poder realmente partir desde esa situación, y es que persisten brechas de inequidad y barreras para la garantía, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y para la vivencia de una sexualidad plena y saludable. Entonces, démonos cuenta que hay dos elementos clave en este problema público, ¿no? Por una parte, la persistencia de las brechas en el reconocimiento, y el reconocimiento se hace básicamente a través de la estatalidad, desde la institucionalidad, y para la vivencia y el ejercicio pleno de los que ya caen en las comunidades y en las personas particulares. Y entonces, este es un pequeño resumen de el árbol de problemas que está descrito ya en el cuerpo de la resolución, y es que persisten desigualdades de tipo social, económico, existen estereotipos de género, eh, sigue presentándose casos de violencia de género, feminicidios por razones de género, crímenes de odio, etcétera. Existen barreras de acceso, ojo, no solamente al sistema de salud, sino, por ejemplo, a condiciones laborales de trabajo digno para las mujeres, con equidad salarial, que en determinado momento las puede poner justamente en condición de vulnerabilidad frente a sus parejas para en los temas que pueden agobiar o pueden vulnerar los derechos sexuales y reproductivos. Y pues había una débil articulación sectorial, no que no existiera, existe, y existe para temas particularmente como las violencias de género, pero es necesario que esa articulación sectorial o intersectorial, sería mejor decir, eh, crezca y se fortalezca para abordar otros temas diferentes a la violencia, pero que igualmente tocan para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Estas, estos problemas pues van a generar obviamente una inequidad en el ejercicio de los derechos, vulneración de los mismos y brechas territoriales en los indicadores en salud pública, y pues por supuesto condiciones de menor bienestar. Eh, Hay muchos sectores involucrados. En este momento se firmó la resolución con salud, educación, trabajo y cultura, pero igualmente están involucrados justicia, inclusión social, obviamente todos los territorios, y por supuesto, y no por último menos importante, las organizaciones de la sociedad civil. El proceso de construcción participativo e intersectorial se dio en espacios de apropiación social con grupos de valor y grupos de interés. Se realizaron 7 encuentros regionales en todo el país, ¿no? Las 5 grandes regiones del país. Ustedes ven las fotografías de los participantes un tanto borrosas por tema de protección de datos
personales, y pues porque nosotros somos muy cuidadosos justamente de empezar el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, respetando la particularidad y la individualidad de cada persona. Igualmente hubo reuniones con gremios y asociaciones científicas, con grupos de jóvenes. Las juventudes fueron un tema fundamental, dada la proyección que tiene la política de 10 años y el enfoque de curso de vida, pues obviamente la participación juvenil, escuchar sus voces, sus demandas, es clave en este tipo de procesos. Se hicieron diálogos digitales a través de entrevistas con líderes de grupos específicos, particularmente de las comunidades NAR, de la coalición de discapacidad, de organizaciones de mujeres, de organizaciones con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y de personas viviendo con VIH-Sida. Igualmente se hizo un ciclo de webinars para ampliar esa participación a través de las redes de Juventudes Colombia en las fechas que ustedes están viendo en la pantalla. Entonces, el proceso fue amplio, participativo y también se hicieron mesas de trabajo y aportes escritos a través de la Comisión Intersectorial para la Promoción y Garantía para la protección y garantía de los derechos humanos, quedó repetido, disculpen ahí, con la Defensoría del Pueblo, con la política de talento humano en salud del Ministerio y con la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. En su momento se llamó así, hoy a través del rediseño institucional recientemente cambió su nombre a Dirección de Determinantes Sociales, Promoción y Prevención, de alguna forma recogiendo la mirada que se tiene desde el Ministerio justamente de trabajar intersectorialmente y de recoger la participación máxima de las personas y las comunidades afectadas. Y se tuvieron aportes escritos de instancias interinstitucionales y multiactor, la Mesa de Educación Integral en Sexualidad del Ministerio de Educación, o liderada por el mismo, del Mecanismo Coordinador de País, que se encarga de la presentación y seguimiento a las propuestas que financia el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y por supuesto de la academia y de las universidades. Todo eso se realizó. Aquí tenemos un resumen de la participación de los diferentes actores, del número de personas por las diferentes regiones. Obviamente, Bogotá no porque sea Bogotá los únicos que han participado, sino porque Bogotá reúne a la zona centro de- del país, ¿no? Cuando hablamos de región central, estamos hablando más del eje cafetero, estamos hablando igualmente de región Amazonía y Orinoquía, eh, región suroccidente, noroccidente y región norte, ¿no? Todo lo que es la costa atlántica. Y quiero resaltar aquí la amplia participación de integrantes de la sociedad civil, casi en un 30%, de las juventudes otro 30%, y el otro 30% repartido entre farmacéuticas, ONGs, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asociaciones y gremios pertenecientes a los diferentes sectores de la cooperación internacional, básicamente a través de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, de la academia y pues por supuesto de los ministerios que suscribimos la resolución, pero de otras instancias gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, que como vamos a ver, pues también jugó un rol principal en la construcción de la política. Esta es la, digamos, respuesta estatal que se tuvo en la construcción
de la misma. Y como ya mencioné, la Defensoría del Pueblo tuvo a bien acompañar el proceso de una forma muy cercana, eh, haciendo las observaciones propias que les corresponden desde sus competencias y garantizando que nada quedara por fuera o no quedaran fisuras por donde eh, el respeto y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos pudieran ser vulnerados. Muchísimas gracias a la Defensoría y, por supuesto, a las instituciones participantes. Ahora bien, todo eso fue la parte metodológica, como en casi cualquier investigación en salud o documento científico, pues se tiene que tener una metodología antes de llegar a resultados, conclusiones y recomendaciones. Y entonces llegamos, eh, después de ese largo proceso, a presentar la carne ya propiamente de la política. Entonces, ¿qué contiene la política en este momento? Se desarrolla mediante 4 ejes, un marco conceptual y normativo sustentado en derechos humanos, no nos cansaremos de decir eso, en evidencia científica, en el enfoque de curso de vida y en la articulación con el marco constitucional, legal y de política pública vigente. Ahí es donde principalmente el acompañamiento de la Defensoría eh, fue fundamental para no escaparnos a los marcos jurisprudenciales y normativos que existen en nuestro país para los derechos humanos, no solamente para los derechos sexuales y reproductivos, como ya vamos a ver, pues son derechos humanos, pero hay que tener en cuenta, digamos, la globalidad y no la particularidad en el ejercicio de los derechos, y eso está contemplado dentro de la construcción de la misma política. Por otra parte, se plantearon los objetivos estratégicos para orientar las transformaciones que requiere el país y superar las barreras que limitan el ejercicio de los derechos. No se nos olvide que el problema planteado es justamente las brechas existentes para la garantía y el ejercicio. Eh, Como tercer elemento clave, entonces se organizaron 5 ejes estratégicos que pudieran dar respuesta a esa necesidad, partiendo del árbol de problemas. Y allí se organiza entonces la respuesta intersectorial del Estado mediante líneas de acción dirigidas a la promoción y garantía de los derechos. Y por último, se establece un plan de acción nacional para definir responsabilidades, mecanismos de articulación y seguimiento y, en definitiva, orientar lo que, sin esta palabra mágica y que algunos critican en el español, eh, que se pueda implementar. Sin implementación, esto es un documento vacío. Esto tiene que aterrizar definitivamente a los planes territoriales de salud, tiene que traducirse en apropiación de recursos y tiene que realmente llegar a través de acciones operativas a alcanzar a las comunidades y particularmente a las más vulnerables. Hemos hablado mucho de los derechos sexuales y reproductivos y en este escenario, pues es un poco redundante repetir cuáles son, por supuesto, ustedes lo saben, pero presentamos esto acá a efectos de que ustedes no olviden que muchas personas en sus comunidades están desconociendo cuáles son justamente esos derechos. Entonces, en cuanto a derechos sexuales, a la autonomía sexual, a la igualdad y la no discriminación, a una vida sexual placentera, que tal que no, a que las personas puedan expresar su orientación sexual e identidad de género o la expresión de género
sin temor a ningún tipo de rechazo, agresión, estigma o de violencia. Se tiene derecho a la educación e información integral en sexualidad. Por otra parte, existen los derechos reproductivos a la autodeterminación, a la información, educación y anticoncepción, a una maternidad segura y, por supuesto, ya desde hace 20 años, a la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Y hay una serie de derechos que van muy ligados, van muy de la mano, que no se pueden catalogar por aparte, que son derechos sexuales y a la vez reproductivos. Por una parte, a una vida libre de violencias y de prácticas nocivas, como puede ser la mutilación genital femenina o como pueden ser los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Se tiene el derecho al acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, a la privacidad, a la intimidad y a la confidencialidad. Se tiene derecho a la participación y se tiene derecho a que desde el Estado se realice la rendición de cuentas y se pueda generar la reparación de daños que sea necesaria. Esto es apenas una lista orientadora y pues no incluye todos los derechos que hay listados en algunos documentos y no limita el alcance de los derechos sexuales y reproductivos a los que están planteados acá. Eh, Esto básicamente es para señalar que los derechos como tal son universales, indivisibles e interdependientes y que los derechos sexuales y reproductivos son una particularidad de los derechos humanos, pero ante todo son derechos humanos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la intimidad, al no ser sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes y en general a los derechos fundamentales, dentro de los cuales no se nos olvide está el derecho a la salud de las poblaciones y que están contemplados en nuestra Constitución. Es decir, que esto es un desarrollo constitucional importantísimo para nuestro país. ¿Cuál es el modelo entonces conceptual de la política? Por una parte, al centro están los derechos, ¿no? Que acabamos de mencionar. Y, digamos, hay dos elementos clave. Por una parte está la garantía, que como ya mencionamos, corresponde al Estado, corresponde a los gobiernos para dar respuesta a través de elementos normativos, de elementos de gobernanza, de apropiaciones presupuestales, de reparación y justicia cuando los mismos se vulneran. Entonces, esa garantía definitivamente obliga a la institucionalidad estatal a justamente poder promoverlos y garantizarlos. Pero por otra parte está el ejercicio. Y el ejercicio está en las personas, está en las comunidades, está en la participación, está en los diferentes entornos donde donde los derechos se ejercen, no solamente en las instituciones prestadoras de servicios de salud, no, en la vida cotidiana, en el trabajo, a no ser acosado, a poder circular libremente por los espacios, a tener una educación, etcétera. Entonces, démonos cuenta que todo esto, si lo miramos desde, eh, valga la redundancia, una mirada más amplia, eh, está tratando de responder a los determinantes sociales que están descritos en la política y que afectan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Una niña desescolarizada es mucho más vulnerable y que está en condiciones de los niveles más bajos de los quintiles de riqueza o que definitivamente no tenga la educación sexual pertinente, pues es una persona mucho más vulnerable a sufrir cierto tipo de violencias,
un embarazo indeseado, etcétera, ¿no? Las mujeres que no tengan acceso a condiciones laborales dignas y equidad salarial, pues igualmente serán más vulnerables a violencias de carácter económico, por ejemplo, patrimonial, en sus hogares y podemos seguir enumerando como sectores, por ejemplo, como el turismo, si no toman medidas necesarias para impedir formas de explotación sexual, comercial de jóvenes, adolescentes, mujeres, etcétera, poniendo obviamente las barreras que impidan el acceso de las personas a través de las redes hoteleras. Entonces, démonos cuenta cómo eh, definitivamente hay que tener esa mirada intersectorial y de determinantes sociales, pero no solamente intersectorial, sino interseccional. Es decir, las personas no son solamente pertenecientes a las comunidades de orientación sexual o identidad de género diversas, o de étnicas o poblacionales. No, las personas resumimos nuestra historia, resumimos nuestra narrativa y la expresamos y la podemos deber expresar de manera libre. Y entonces hay que tener en cuenta justamente cómo se cruzan esos determinantes sociales en diferentes personas que necesariamente hay que tener una mirada de ver cómo se intersectan esos factores de vulnerabilidad en esa persona para poder brindar las atenciones y generar las estrategias que sean más convenientes para el ejercicio de los derechos. Por otra parte, el enfoque territorial, súper clave, ¿no? Vuelvo y repito, por eso están todas ustedes hoy aquí. El enfoque transsectorial, pues ya lo hemos mencionado, eh, su relevancia de derechos humanos, se repite, está al centro. Hay un enfoque de discapacidad en términos de apropiar los apoyos, las salvaguardas razonables para facilitar el acceso de las personas a los diferentes entornos, no solamente el de salud, sino también el laboral, el educativo, que definitivamente en la comunidad las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Hay un enfoque étnico-cultural de curso de vida y, por supuesto, no por último menos importante, un enfoque de género. Esos son los enfoques y que están atravesados. Hay una transversalidad con una serie de principios que son filosóficos, que son prácticamente éticos, que orientan el desarrollo o la forma como se deben considerar estos enfoques, ¿no? Por una parte, debe haber universalidad, calidad e integridad. Se debe respetar la autonomía y la libertad de las personas. Se deben propiciar condiciones de igualdad y equidad sin discriminación a las diversidades, no solamente de género, sino las étnicas, las culturales, las territoriales y, en últimas, a la gran diversidad que tenemos en nuestro país. Se debe dar justicia, protección y restablecimiento de derechos como principio. Debe haber participación social y una palabra muy importante, nuestro Estado colombiano es un Estado social de derecho laico, ¿no? Que si bien respeta todas las creencias y todas las religiones, pues no trata de imponer ninguna, sino que apunta al pluralismo y a la convivencia pacífica entre diferentes creencias, entre diferentes ideologías, entre diferentes formas de ser y de actuar en el mundo. Y entonces, a través de la Comisión Intersectorial para la Garantía y la Promoción de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, se cuenta con una herramienta intersectorial justamente para implementar en los territorios
bajo estos principios y desde estos enfoques una serie de ejes estratégicos que ya vamos a mencionar. Entonces, ¿qué adopta esta resolución conjunta 1350 del 2026? Por una parte, una política nacional intersectorial. Define la visión, los principios, los enfoques, los objetivos y los ejes estratégicos, ¿no? Eso es básicamente casi que los títulos de principales de la resolución. Por otra parte, hay un plan de acción nacional que permite orientar la implementación mediante las líneas de acción responsables y de articulación institucional. Este plan de acción tiene avances significativos, prácticamente de un 85%, pero la resolución dice que ese plan de acción, donde hay que definir instancias operativas e indicadores propios que permitan la evaluación de la política, tiene que estar en los 6 meses siguientes a la expedición de la resolución y ya el próximo lunes se cumple el primer mes. O sea que ahí tenemos un reto importante en términos de concluir el plan de acción. Por otra parte, la implementación territorial para adaptar la política a las realidades y capacidades de los mismos territorios y un modelo de gobernanza para que se orienta a fortalecer la coordinación entre los diferentes sectores y diferentes niveles de gobierno. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y los ejes estratégicos? Como objetivo general, también largas discusiones entre todos los sectores, eh, comenzando por los integrantes del mismo grupo de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos que acompañó a lo largo de estos 2 años el ejercicio y a quienes aprovecho para agradecer, ¿no? Sin que esto sea óbice del agradecimiento que merecen los otros participantes y en general todas las personas que contribuyeron a la redacción de la política. Entonces, el objetivo general es avanzar hacia la garantía efectiva, el respeto. Me detengo casi que en cada una de las palabras para que podamos masticar realmente qué es lo que se está diciendo acá. El respeto y la protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población, de toda, sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de discriminación, mediante acciones intersectoriales que apunten a reducir las brechas y barreras, que ahí es donde está el problema. Hay mucha brecha de acceso para su pleno ejercicio. Es decir, que esto se traduzca realmente en el bienestar y en el goce de la sexualidad por parte de todas y cada una de las personas y que apunte a eh, salvaguardar su dignidad como seres humanos. Como objetivos específicos, entonces se plantean 5 y que se intersectan, ¿no? El hecho de que estén planteados acá por aparte no significa que haya acciones que no apunten a cualquiera de los objetivos, o quiero decir, a uno o más de los objetivos específicos, ¿no? Eh, por una parte, y en ese sentido son complementarios, ¿no? Por una parte, propiciar la transformación de las normas sociales y de género para propiciar respeto y vida digna, ya lo mencioné. Esto apunta ante todo a salvaguardar la dignidad de las personas como seres humanos, a fortalecer la gobernanza, las capacidades institucionales para y la participación social, ¿no? La respuesta Estado, sociedad civil es fundamental, es clave. Otro de los elementos de política está, por ejemplo, en la resolución de
que permite la acreditación con ciertas condiciones del prestador comunitario de organizaciones de base comunitaria como prestadores de servicios de salud y que sea posible contratar, ya sea desde los planes de beneficios que manejan las empresas administradoras de planes de beneficios o desde los mismos territorios a través de los planes de intervenciones colectivas, ciertas acciones que son claves y son fundamentales realizarlas desde el primerísimo nivel de atención en salud y pues es un elemento de política que igualmente podemos aprovechar y potenciar la resolución 1350, la que estamos hoy presentando, con otros instrumentos de política pública que están ahí, que están presentes, ¿no? Para justificar y poder realmente avanzar en la gestión de las acciones. Como objetivo 3, garantizar la protección y una vida libre de violencias. Como objetivo 4, asegurar el acceso universal a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Aquí sí nos centramos un tanto más en el sector salud. Y por otra parte, garantizar el ejercicio pleno de los derechos en poblaciones de especial protección constitucional, ¿no? Ahí nos quedó un poco faltando la palabrita en la diapositiva, pero pues estamos hablando obviamente de personas con discapacidad, de niños, de personas privadas de la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos objetivos se desarrolla en acciones específicas, ¿no? Hay todo un menú de acciones que apuntan al cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos y la política nos debe servir, vuelvo y repito, como mapa de navegación para nuestra planificación como responsables de las áreas de eh, sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Esas eran las estrategias, los objetivos se traducen básicamente parafraseándolas, ¿no? Entonces, para el objetivo 1, se plantea la transformación de normas sociales y de género para la garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. En esa transformación de normas sociales es que el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes juega un rol fundamental en términos de resignificar, de desaprender. Nos mencionaba hace unos días eh, Fernández como responsable del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, y por eso es que no debemos desdechar o cuestionar eh, el quehacer del Ministerio de Culturas en la implementación de la política, pero que no es solo responsabilidad de ellos, es responsabilidad también de educación, de nosotros como sector salud, de trabajo. Está, por ejemplo, la ley que va en contra de el acoso en entornos laborales y desde el trabajo pues se tienen unas responsabilidades muy específicas justamente en garantizar el derecho. Por otra parte, en el objetivo 2 se plantean acciones para la gobernanza, capacidades institucionales comunitarias para la garantía de la promoción de los derechos. En el objetivo 3, protección, integridad y libre vida de violencias de género, sexuales y reproductivas. En el objetivo 4, acciones para el acceso efectivo a la atención integral y de calidad en la salud sexual y reproductiva en todos los momentos del curso de vida, salud de la vida sexual y reproductiva. Y por último, como objetivo 5, en el objetivo 5 se plantean acciones para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a sujetos de especial protección constitucional. Aquí sí apareció la palabra. ¿Qué mecanismos de seguimiento y evaluación plantea la política?
Por una parte, se dice que será el Ministerio de Salud y Protección Social quien lidere y continúe el proceso, con el acompañamiento siempre firme. Estamos cumpliendo 16 años de la Comisión Nacional Intersectorial para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, donde pues se tiene amplia experiencia en articulación y coordinación, particularmente en los ejercicios que hacemos cada año para la Semana de Prevención, la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, donde se plantean los lineamientos que se desarrollan a lo largo del año. Ya estamos próximos a septiembre, ya próximamente les circularemos los lineamientos de este año. De la Defensoría del Pueblo volvemos a rescatar aquí, a poner de relieve el rol importante que tuvo en la construcción de la política, pero que durante la implementación de la misma pues, realizará sus funciones de acompañamiento y veeduría, información para la mejora, ¿no? Todo lo que es estadística, indicadores, cumplimiento mejor dicho, hacer la rendición de cuentas que nos corresponde como Estado para avanzar, corregir sobre el camino lo que no venga funcionando también. Entonces, para esa tarea, obviamente hay que, a través del plan de acción, definir unos indicadores y unas herramientas de gestión, hacer seguimiento participativo, no solamente al sector salud, sino a los otros sectores, a los territorios y, ¿por qué no, a otros actores involucrados. Se hace ese monitoreo de los indicadores y se tiene planteado hacer una evaluación de resultados con este ejercicio que tiene que ser sistemático a lo largo de la implementación, y esa evaluación de resultados será en dos momentos de la política, una al quinto año y otra al año 10. ¿Qué transformaciones entonces se está pretendiendo hacer o realizar con la política? ¿Cuáles introduce la política 2026-2035? Hay básicamente 7 avances que van a fortalecer la respuesta del Estado colombiano. La política está consolidada entonces como una política intersectorial que apunta a fortalecer la gobernanza no solamente de la nación, sino de los territorios, obviamente incluyendo a los municipios. Aquí estamos con actores departamentales, pero pues también los municipios son parte fundamental en estos procesos de implementación. Ya mencionamos que se organiza la acción mediante 5 ejes estratégicos que les son complementarios: refuerza el enfoque de curso de vida, amplía el conocimiento de las poblaciones y de necesidades diferenciales, actualiza la respuesta frente a nuevas formas de violencia y riesgos, y por último, fortalece la gestión en salud basada en la evidencia. Es decir, son 7 elementos que consolidan y dan potencia conceptual a la política que hoy acabamos de presentar. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Por favor, en el chat está puesto el enlace para que ustedes firmen la asistencia. Es muy importante eh, para el país realmente poder llevar una trazabilidad de la difusión que es necesario hacer de estos elementos, del acompañamiento. Nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social estamos siempre dispuestos y atentos a acompañarles, a asesorarles, a poder realmente trabajar y caminar conjuntamente en este importante reto que tenemos para el avance de los derechos sexuales y los derechos reproductivos
en nuestro país. O sea que por favor ingresen y diligencien sus datos el, en el enlace que está puesto en el chat. Y próximamente también dentro de ese ejercicio de difusión de la política, estamos en un trabajo de diseño gráfico y, ¿cómo se llama esto? Sí, de diseño de diagramación. Gracias por el apoyo aquí, vecino. Para publicar, digamos, la política en un formato más amigable del que viene en la resolución o en el cuerpo de la resolución. Eh, y también un documento complementario que contará justamente cuáles fueron los antecedentes, cómo se construyó, eh, qué evidencia se revisó, etcétera, qué datos fueron relevantes para la política, estarán disponibles a través de la página web del ministerio. Este espacio no está previsto para realizar, eh, digamos, un diálogo de preguntas y respuestas, como sería nuestro deseo, como es nuestro deseo, pero es un ejercicio que vamos a realizar posteriormente y ojalá con las particularidades territoriales de todos y cada quien. El objetivo básico de este encuentro era poner a disposición de ustedes el conocimiento de qué fue lo que se hizo, de cómo se trabajó y no sé qué horas son, hasta qué hora está programado, siempre nos hemos prolongado un poquitico en la explicación, por ahí hay una mano levantada y nos da toda la tentación de dar la palabra, pero voy a preguntar aquí a mi manager si por lo menos damos oportunidad. Hagámoslo, hagámoslo en términos de reforzar lo que estamos diciendo y es que sí se busca participación, pero no tenemos para abrir una discusión amplia, vuelvo y repito como sería nuestro deseo, pero sí le vamos a dar la palabra por lo menos a una persona que levantó la mano. Eh, entonces, Astrid, por favor, tienes la palabra. En un momento para poder habilitar el micrófono, pero digamos también que